Bienvenidos a este nuevo video en el cual resolveremos la pregunta 2, parte A y B de Laboratorio 10 del curso de Herramientas de Análisis para la Gestión. El enunciado de la pregunta 2 es el siguiente. Un tipo de bacteria se reproduce de manera exponencial, triplicándose cada 15 minutos. Si inicialmente hay una bacteria, determine, la parte A dice, cuántas bacterias hay luego de 30 minutos y la parte B, cuántas bacterias hay luego de 2 horas. Entonces, para responder esta pregunta tenemos que entender el enunciado y el enunciado nos dice que estas bacterias, parte de una, y cada 15 minutos se triplica. Eso quiere decir que si aquí escribimos la cantidad de bacterias, o el tiempo mejor, primero el tiempo y luego las bacterias, el enunciado dice que cuando han pasado 0 minutos hay una bacteria. ¿Ya? Vamos a centrar todo esto. Y luego nos dice, si transcurren 15 minutos, entonces las bacterias se triplican. Eso quiere decir que la cantidad de bacterias que había antes, que era una, ahora se multiplica por 3. Vamos a agrandar esta. A ver. Vamos a agrandar esto. Ahí sí. Entonces, a los 0 minutos había una bacteria, pero luego de pasar 15 minutos hay 3 bacterias. Luego, si transcurren 15 minutos más, o sea, estamos en los 30 minutos, la cantidad de bacterias anterior, que eran 3, tenemos que volver a multiplicarlas por 3, ¿ya? Porque se triplica cada 15 minutos. La cantidad de bacterias que hay se triplica cada 15 minutos. O sea, las 3 bacterias que estaban antes las multiplicamos por 3 y nos da como resultado 9 bacterias. Entonces la pregunta A, la respuesta sería 30 minutos. O sea, en 30 minutos serían 9 bacterias. Entonces, luego de 30 minutos hay 9 bacterias. Y esa sería la respuesta. Para la parte B, tenemos que es la misma pregunta pero a las 2 horas. Entonces tenemos que repetir el desarrollo hasta completar las 2 horas. 15 minutos más serían 45 minutos y a la cantidad de bacterias anterior tenemos que multiplicarlos por 3. Siempre estamos multiplicando por el mismo número. En este caso, a los 45 minutos hay 27 bacterias. 15 minutos más y se triplica. O sea, las 27 bacterias que habían ahora se triplican y nos quedan 81 bacterias. 15 minutos más serían 75 minutos. Vamos a agrandar esta fila. Serían 75 minutos y la forma de calcular sería exactamente la misma. A la cantidad de bacterias anterior la multiplicamos por 3 y nos quedan 243 bacterias. Luego, minuto 90, multiplicamos por 3 de nuevo, serían 729. Luego, minuto 105, volvemos a multiplicar por 3, serían 2187 bacterias. Luego, en el minuto 120, que es el tiempo que nos interesa, sería multiplicar por 3 y eso sería 6.561. Entonces, ¿cuántas bacterias hay luego de 2 horas? Luego de 2 horas hay 6.561 bacterias. Entonces, hasta la parte A y B, si nos fijamos en el enunciado, simplemente tenemos que notar qué es lo que nos están preguntando y con el enunciado, si entendemos el contexto, tenemos que ir multiplicando a medida que, en este caso, pasa el tiempo. Nos indica que pasa de 15 en 15 el tiempo, ¿ya? Entonces, eso está representado acá. Si fuera de 30 en 30, lo iríamos calculando de 30 en 30. Lo importante del enunciado es que nos indica que la cantidad de bacterias se triplica. Y eso es muy importante porque
Con esa información nosotros sabemos por cuánto tenemos que ir multiplicando. Cuando usamos funciones potencias, las potencias, si ustedes recuerdan la definición, significa que estamos multiplicando siempre por el mismo número. Entonces, como estamos multiplicando siempre con el mismo número, lo escribimos de otra forma, que es de las potencias, ¿ya? Entonces, en este tipo de ejercicios tenemos que identificar por cuál es el número que estamos multiplicando. Y en este caso estamos multiplicando de 3 en 3. Si la cantidad de bacterias fuera el doble cada 15 minutos, iríamos multiplicando de 2 en 2. Y así con el resto de los números. De hecho, vamos a aprovechar de responder la pregunta C. Dice, ¿cuánto tiempo debe pasar para que hayan 81 bacterias? Fíjense que, bueno, respondimos la parte A, la parte B, y en la parte C podemos responder si miramos la tabla. ¿Dónde fue el resultado igual a 81? Si nos fijamos, 81 fue a los 60 minutos. Por lo tanto, la respuesta sería que a los 60 minutos habían 81 bacterias. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que hayan 81 bacterias? Debe pasar 60 minutos o una hora para que hayan 81 bacterias. ¿Ya? Y eso lo podemos responder porque en realidad la pregunta es simple. Si ustedes se fijan, realizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cálculos. Y Excel en realidad los cálculos los realiza de forma automática. Entonces, esto era relativamente fácil de llegar al resultado, pero si la pregunta hubiese sido distinta, si la pregunta hubiese sido ¿cuántas bacterias hay luego de 3 días? Bueno, ahí en vez de estar multiplicando por 3 cada 15 minutos, tendríamos que buscar una forma más rápida para llegar a la respuesta, ¿ya? Y para eso necesitamos escribir una función que nos dé las soluciones en cualquier momento. Y para eso está la parte D, que es encontrar una forma algebraica para esta función. Pero eso lo vamos a dejar para el video siguiente. Así que en esta ocasión espero que les haya servido este video para entender la respuesta de la parte A, B y C. Cualquier duda o consulta me pueden escribir y nos veríamos en el siguiente video.